El tema de la corrupción, la inseguridad y la impunidad es un nudo que permea todo el sistema político del país y que la alternancia del año 2000 nos demostró que el que haya cambiado un partido de derecha por el otro no hizo ningún cambio sustantivo en este tema. Todos recordamos el discurso de Fox contra Salinas y luego vimos lo que hizo Fox en el Congreso, que es un tema que recuerdo más le tocó a Martín, cuando los líderes petroleros, los juicios de desafuero, y donde la impunidad es parte de este sistema que tenemos que combatir. El tema de la corrupción fue algo central para que los ciudadanos del Distrito Federal en el 97 decidieran votar por el PRD. Todos recordamos los bonos de Óscar Espinosa Villarreal y todo este escándalo, toda esta grosería hacia los ciudadanos en términos de la gestión que tenía el PRI en esta ciudad. Y nada de esto ha cambiado, porque sigue siendo un problema estructural, que es un asunto fundamental también del problema de la inseguridad y la violencia que se está viviendo en el país. Nadie podríamos entender sin corrupción todo este proceso de descomposición social que estamos viviendo, que no es nuevo, pero que se ha agudizado particularmente en los últimos años en todo lo que tiene que ver con las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. Entonces, este es un tema central y debemos estar alertas, porque el señor Peña Nieto es precisamente la cara más cínica de la corrupción, de la impunidad y del cinismo. Si algo él representa, pues es a este grupo Atlacomulco y a este esquema de impunidad que hemos vivido por parte del PRI, este sistema de impunidad que se vive en el Estado de México y que ahora quiere regresar a Los Pinos en el año 2012, y me parece que es un tema fundamental. En esa lógica habría que discutir la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador precisamente el 25 de julio en el Zócalo. Hizo una propuesta novedosa, retomando la tradición del siglo XIX, donde él está proponiendo en el proyecto alternativo de nación que hay que regresar al esquema de elección de los jueces por parte de los ciudadanos para depurar en serio el poder judicial en nuestro país. Esta es una idea nueva que está planteando Andrés Manuel. Yo creo que es un asunto nodal en términos del proyecto y que él expuso en el Zócalo, particularmente por este tema de la justicia y por esta situación de corrupción y de descomposición social. Entonces creo que es un tema que hay que retomar, que no se ha comentado, no se ha difundido mucho, pero que ya está ahí en el centro del debate. Me parece que el tema de la impunidad tiene muchas vertientes, pero al menos tiene dos fundamentales. La primera tiene que ver con la vertiente política, ahorita hablaré, perdón, la vertiente económica y la vertiente política. Quisiera hablar ahora de la vertiente económica. ¿Cuál es la expresión más clara de la impunidad en este país? La constitución de monopolios. Cuando en la sociedad no hay competencia, que es el ámbito, digamos, para el control de la sociedad, se producen monopolios. Este país está lleno de monopolios, no solo en el campo económico, perdón, en el campo político también, y sobre todo en el campo económico. Un monopolio no necesita tomar en cuenta la opinión de sus consumidores, de sus clientes, del ciudadano. Puede hacer lo que quiere. Y como se constituye de hecho a partir del monopolio en lo que se ha llamado los poderes fácticos, siendo un poder fáctico por encima, en consecuencia y al margen de la ley, puede violar principios, puede violar procedimientos, comportamientos
sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia. Eso es lo que estamos viviendo en este país. De tal manera que es necesario democratizar la economía, hacer que la economía realmente sea una economía de competencias y con participación además de un sector público, un sector social que equilibre los factores de la economía. Tenemos aquí un problema muy grave. El monopolio no solo se da en el campo de la economía legal, sino que se da también en el campo de la ilegalidad. ¿Qué es el narcotráfico? Un monopolio. El narcotráfico es un monopolio ilegal de una mercancía o de un conjunto de mercancías particulares. Bueno, los antropólogos, cuando nos forman, nos enseñan la llamada teoría de la renta diferencial y renta absoluta. Estas teorías muestran claramente que cuando uno tiene un monopolio de un objeto material, natural o construido por tecnologías, etc., cuando uno tiene una mercancía que solo uno tiene, uno puede imponer su norma. Pero hay un segundo aspecto económico. Las tasas de ganancias son extraordinarias. Por eso la renta de la tierra se llama ganancia extraordinaria. Y toda renta es una renta extraordinaria, es una ganancia extraordinaria. Con las tasas de ganancias que obtiene este monopolio ilegal, es imposible para un Estado, ninguno lo ha logrado, vencer esta actividad. Porque es un monopolio con tasas de ganancias portentosas, de 1000, de 2000%. De tal manera que ahí tenemos un problema. Por supuesto, el desenlace lógico de un razonamiento de este tipo es que la única manera de vencer a este monopolio ilegal es quitándole lo que tiene de ventaja, el hecho de que monopoliza una mercancía que está ilegalizada y que tiene poder justo porque está ilegalizada. De tal manera que la consecuencia lógica es quitarle la legalidad, la ilegalidad como arma a este aspecto. Pero el segundo aspecto es el político. ¿Y qué significa en síntesis esto? Que en un país hay más impunidad en la medida en que hay menos democracia. De tal manera que está íntimamente vinculada la impunidad con la falta de democracia en un país. Uno lo ve incluso observando lo que ocurre en otros países, en Europa, en el propio Estados Unidos. En la medida en que las democracias socialdemócratas, la democracia del estado de bienestar se vino abajo en Europa, el grado de impunidad y de corrupción ha aumentado exponencialmente. Vean lo que está pasando en España. Prácticamente cada semana se descubre un acto de corrupción derivado de la impunidad que da la falta de democracia en que ha caído España, como el resto prácticamente de Europa. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. En el caso de México es una enfermedad terminal. Si no tenemos democracia, no podemos controlar no solo a los que tienen puestos públicos, puestos políticos, no podemos tampoco controlar a los que actúan en la llamada sociedad civil en el campo de la economía, porque la falta de democracia económica y política crea impunidades y en consecuencia corrupción en grado máximo.